vimos la otra semana. La otra semana vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, que iban a traer destrucción. Cuando Jesús abre estos sellos allá en el cielo, dice que no había nadie que era justo, ¿verdad? Que nadie podía abrir estos sellos, y solamente ¿quién fue hallado justo? Cristo Jesús, ¿verdad? Y para poderlos abrir, y dice que los abre. Acuérdense el panorama. Toda la iglesia, todos estamos allá en el cielo. Está el panorama, está el Padre, el Hijo y los serafines, está la iglesia ahí junta, y estos sellos que nadie los podía abrir, viene Jesús y Él es el que es el único hallado digno de abrirlos, ¿verdad? Y lo que nos enseñan estos sellos es la destrucción que va a venir a esta tierra. Amén. Entonces, vamos en ese punto. Ya nos marcó ahí los 4 jinetes del Apocalipsis. Uno trae muerte, ¿verdad? El primero que, acuérdense, es el anticristo, que se muestra con un arco, que va a venir a gobernar esta tierra. El segundo es un caballo bermejo, ¿se acuerdan, verdad? Y es un caballo rojo, y dice que ese va a quitar la paz de la tierra y que se matasen unos con otros. Y luego el tercer jinete del Apocalipsis viene, dice, en un caballo negro. El que montaba tenía una balanza en la mano. ¿Se acuerdan que es parte va a haber hambre en esos momentos? ¿Se acuerdan, verdad? Y luego viene el cuarto sello, y era un caballo amarillo que también viene con muerte, ¿verdad? Mucha muerte, causando mucha muerte. Dios nos está enseñando lo que va a venir en el futuro. Mucha gente dice, bueno, eso es muy fantasioso. ¿Saben qué? Puede ser que sea fantasioso, pero es correcto, está correcto. No hay nada que no esté bien alineado a la palabra de Dios y a lo que estamos viendo en estos días. Entonces, ya vimos los 4 jinetes del Apocalipsis en el capítulo 6. Ahora vamos a abrir, no, ya se abrió. El versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. Fíjense, nos está dando un panorama. Quiero que ustedes estén viendo para que el día de mañana toda esta información ustedes la tengan en su mente, y cuando estemos en el cielo, porque vamos a estar. ¿Cuántos creen que van a estar en el cielo? Amén. Yo lo creo. Por eso estamos en esta iglesia. Si no, ni viniéramos. ¿Sabes qué? Yo ni creo nada de eso. Si no crees nada de esto, ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casa ahí acostadito. Porque más perder el tiempo. Pero cuando tú lo crees, cuando tú sabes que todo esto es real y verdadero, ¿sabes qué? Te emocionas el saber lo que Dios nos dejó, ¿sí? Nos está avisando. Es como cuando el papá le dice, mi mamá, yo raiteaba una bicicleta cuando tenía como 6 años. Yo empezaba a raitear una bicicleta, y mi mamá me decía, no raitees esa bicicleta, menos cerca estaban haciendo las zanjas para meter, ¿saben lo que es una zanja, verdad? Para meter el drenaje. Y mi calle se llama, donde yo viví, nací y crecí como joven, se llama Lomita. Una lomita es como un cerro así, ¿sí? Y luego se va hasta allá. Entonces, para poder meter ese drenaje y que el agua bajara bien y que todo lo del drenaje, hicieron las zanjas profundas. ¿Saben qué? Eran hasta como de 3 metros para poder meter todo ese drenaje. En algunos lugares era medio metro, en otros 1 metro, pero en el lugar donde tuvieron que escarbar, porque era una lomita, eran como 3 metros de altura. Era peligroso. Y decía mi mamá, no te acerques a las zanjas, menos no se acerquen con la bicicleta a esa zanja, no se acerquen. ¿Por qué? Porque mi mamá sabía que había ¿qué? Peligro, ¿sí? Y ¿saben qué? Es lo mismo que Dios nos está diciendo. ¿Saben qué? Les voy a enseñar que ahí hay una zanja, tengan cuidado, no pasen por ahí, tengan cuidado. Pero yo, como un niño desobediente, porque a veces somos desobedientes, ¿ya? A veces no hacemos caso. ¿Qué creen? Me subí en la bicicleta y ¿qué creen que pasó? Me fui a caer a la zanja, a la de casi 3 metros. ¿Y qué creen que pasó? Me rompí el brazo izquierdo. Se me volteó así todo el codo para acá, todo roto. Eran unos dolores que olvídense. Yo todavía me acuerdo, como 6, 7 años tendría.
Me llevaron a la cruz y para que me lo voltearan y me lo acomodaran y me lo enyesaran como por 6 meses, 8 meses, creo que tardaba todo eso. Pero por no hacer caso. Es lo mismo que Dios hace. Esto nos lo está dando. Tengan cuidado. No se acerquen a la zanja. Amén. Pero a veces cuando somos desobedientes, ¿qué pasa? Vamos a caer en la zanja. Amén. Así es que ya nos dio los 4 primeros. Dice el versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto que estamos viendo, recuerden, todo está pasando en el cielo, ¿verdad? Todo está pasando en el cielo. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar. ¿Se acuerdan qué había en el altar? ¿Se acuerdan? 4 serafines. ¿Qué más? Jesucristo y el Padre. Amén. Y la iglesia. Amén. Y los 24 ancianos, ¿verdad? Los 24 ancianos que representan a toda la iglesia están en el altar, ¿sí? Esta plataforma que está aquí, esta plataforma se llama altar, ¿sí? Es parte de lo que es un altar, una parte alta, una parte donde se ministra. Se usaba en la antigüedad también tener un altar a donde le daban a Dios los sacrificios, le daban servicio, le daban la honra, le daban la gloria. Eso es un altar, una parte alta. Entonces, en el altar están toda la iglesia, los serafines, Dios Padre y Cristo Jesús están ahí en el altar, ¿sí? Y dice, cuando abrió el 5º sello, este es el 5º sello, vi ¿dónde dice? Abran sus Biblias. Vi debajo del altar, ¿sí? ¿En dónde estaban? Debajo. Yo me imagino este altar es grande, es alto. Hay ocasiones cuando hacen campañas grandes evangelistas, grandes predicadores. No sé si han ido a grandes campañas donde a veces lo hacen en estadios grandes. De hecho, hasta los cantantes va a ser una plataforma grande, ¿verdad? Y allá están los cantantes y allá están los predicadores en una plataforma. Yo me imagino que es algo así. Allá arriba están. Por eso dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar. O sea, estaba el altar, está todo allá en la iglesia, todo, y estamos viendo todo lo que está pasando. Jesús abriendo los rollos, ¿sí? Y dice, y vi bajo el altar. ¿Quién es el que dice vi? Juan. Las almas de los que habían, ¿qué? Sido muertos. O sea, hay que ver quiénes son estos. De los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esas almas que están ahí son los que murieron predicando el evangelio, murieron por causa del evangelio, los mataron por causa del evangelio. Entonces, la información que aquí nos está dando este versículo es, esas almas que estaban abajo del altar son los que murieron, como dice, son los muertos por causa de la palabra de Dios. Se cree, la palabra misma lo dice, que estos mártires se les llama. Todos los que han muerto por predicar el evangelio son todos los que están ahí abajo, ¿sí? Son todos los que están ahí abajo. Mártires del Antiguo Testamento, mártires del Nuevo Testamento, mártires de todas las edades. Dice, bajo del altar, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, por estar predicando la palabra, esos son los que están allá abajo del altar, ¿ok? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, estos que están allá abajo, no es la iglesia arrebatada, solamente son la iglesia arrebatada, ¿está dónde? Arriba del altar. Por eso les digo, háganse imaginen, la iglesia está arriba, pero abajo están los que han sido mártires y han muerto por. Además también están, lo vamos a ver más adelante en algunos capítulos, están los venidos de la tribulación. También estos los están abajo del altar, ¿sí? Están los que se quedaron en la tribulación y los que no aceptaron el sello, tuvieron que ser muertos ¿a qué?
a guillotina o a sangre, ¿sí? Los mataron. Entonces, todos estos que están aquí, dice, todos estos muertos son los que están allá abajo y claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Sí? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, porque todavía hay gente mala que está matando a esa gente. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Estamos entendiendo? O sea, están clamando, ¿cuándo? O sea, porque estamos en el cielo, pero todavía hay gente de la grande tribulación. Y fíjense, continúa, versículo 11. Y les dieron vestiduras blancas, versículo 11. Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía, ¿qué? Un poco de tiempo, hasta que se completara, ¿qué? El número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Por eso se llega a esa conclusión que es mártires de todos los tiempos, más los mártires que van a llegar de la grande tribulación. Amén. Se les dice que se les dio, ¿qué? Vestiduras, ¿qué? Se les dio vestiduras blancas. Las vestiduras blancas significan justificación y que tienen la salvación. Amén. ¿Se acuerdan que también a la iglesia se les dan vestiduras blancas? También a ellos se les van a dar vestiduras blancas. Y el Señor les dice, espérense un tiempo para que todavía no se ha completado, ¿qué? El número de sus hermanos, de sus consiervos. O sea que hay un número total de los que van a ser salvos, y cuando se acaba ese número total, empieza a haber todo un cambio otra vuelta. Sí, hermana Isabel. Una pregunta, la diferencia entre los que van a ser salidos de la tribulación, se les dieron vestiduras blancas, más no dice que coronas como a la iglesia. Exacto, también, es un buen punto. A los de la iglesia, ¿se acuerdan? Se les dan vestiduras blancas, se les dan, ¿qué? Coronas, porque las coronas son premios de lo que se hizo. Gracias, un buen punto. Vamos a buscar ahí Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17. Yo lo leo, pero véanlo con sus ojos. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos, fíjense, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Les digo, la Biblia se contesta por sí sola, ¿ok? No hay de que, lo inventó, lo hizo, no. La Biblia se va a contestar sola y no hay tanta pregunta. La Biblia se contesta sola. Dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿qué? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Le da la contestación, va a decir, ¿quiénes son estos de estas vestiduras blancas? No los de vestiduras blancas y coronas, como decía nuestra hermana Isabel. Nada más los que tienen vestiduras blancas. ¿Y qué dijo? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? De la grande tribulación. Amén. A veces este tema de los que salen de la grande tribulación, a veces es difícil explicarlo, porque a uno no le gustaría que ninguno de nosotros pasara por la grande tribulación. Por eso estamos viendo cuántos problemas van a venir en la grande tribulación. Dice que va a ser un castigo como nunca se ha visto en la tierra. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuáles son los castigos que vienen sobre la tierra? Entonces, a uno no le gustaría que nadie de nosotros pasara. Pero fíjense que yo he conocido gente que ha conocido el Evangelio y dicen, no, entonces, ¿sabes qué? Yo ya no sigo en el Evangelio. Ya no voy a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Fácil. Con este tema, así te dicen, fácil. ¿Sabes qué? Cuando venga la grande tribulación, pues ahí me arrepiento y me voy al cielo. No, ahí vas a tener que morir. Ahora tan fácil que es el Evangelio, Nada más dile, Señor, yo te acepto.
Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, y la salvación está ahí gratis, y hacer lo que a Dios le agrada, y ¿sabes qué? Y disfrutar de las bendiciones que Dios te da. Una de las cosas, por eso es bueno en estos momentos que estamos viviendo todavía en la tierra y como creyentes de Cristo Jesús, sabes, si tú obedeces a Dios, si tú estás con Dios en todas las cosas que Él pide y haces lo que Él pide, sabes que vas a vivir una vida en paz, una vida con amor y una vida cuidada por Dios, ¿sí? Porque si esa gente dice, oh, entonces es fácil, yo ya no vengo a la iglesia, no creo a Dios, no voy a la iglesia, no me desmañano, no oro, no predico, no leo la Biblia. No, pero ¿sabes qué? Esa gente, y yo le platicaba por ahí a mi hermano Tomás, que le decía, esa gente, ¿sabes qué? Yo conozco mucha gente de esa allá afuera. Y yo no sé si ustedes conocen gente. ¿Conocen gente? ¿Conocen a su vecino? ¿Conocen a su vecina? ¿Conocen a sus amigos del trabajo? Y ustedes pueden decirme cómo es la vida de esa gente que no busca a Dios, no obedece a Dios. ¿Me pueden decir? Yo conozco mucha gente. Todos destruidos. Si no es por el hijo, es por el marido que anda en borracho, anda con mujeres, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. Si en las iglesias, que a veces buscamos a Dios, a veces es medio difícil llevar el matrimonio. ¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué se quedan tan calladas? Sí, a veces los matrimonios en las iglesias andan pero más patas para arriba que otra cosa. Ese ya es problema de ustedes. Dios les da toda la sabiduría para cómo llevar sus hijos, cómo llevar su matrimonio, cómo llevar su economía, ¿sí? Ese ya es, porque Dios te enseña. Dios te enseña, te dice, aquí hemos predicado de cómo educar a los hijos, ¿verdad? No, como yo, la palabra, yo siempre he apoyado con la palabra. Dios nos enseña cómo llevar nuestra economía, ¿o no es cierto? Aquí hemos hablado de la economía del hogar con la palabra, no con otra cosa, amén. Dios nos ha hablado de cómo se lleva un matrimonio, ¿verdad? Sí, cómo se lleva un matrimonio, cómo el hombre tiene que honrar a la mujer, tiene que amarla y respetarla, ¿sí? Todos ese tipo de cosas. Dios es bueno y nos enseña. Entonces a veces es de uno que no quiere aplicar la palabra. Hay dos preguntas, hermano Mario. Ahorita, hermano. De las personas que dicen me quedo. Ajá. La Biblia menciona que son personas que se les dan vestiduras blancas, son justificados, ¿verdad, hermano? Sí. Pero al final son. Es un número. Ajá. Nadie le garantiza a esa persona que va a estar en ese número. Porque si no alcanza a llegar a que como dice la palabra, que lo decapiten, si esa persona se suicida. No, de todas maneras se pierde. Se pierde. Ya. O sea, no va a ser fácil. No, de que no va a ser fácil, no es fácil. Y todavía no hemos visto toda la destrucción que va a venir. Ahorita todavía estamos empezando a ver los sellos, ¿sí? Todavía viene mucha destrucción. Todavía vienen las copas de la ira de Dios todavía. Estos son los sellos y nos enseña destrucción, pero todavía vienen las copas de la ira de Dios. O sea, todavía viene más destrucción. Vamos a ir viendo toda la destrucción. Por eso nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿sabes qué? Yo digo, Señor, ayúdame. Como cantábamos hace ratito, ayúdame a mirar con tus ojos y también hacemos hoy, ¿qué? Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, me voy a cuidar. Ayúdame, Señor, a cuidarme porque yo no quiero pasar por todo esto. ¿Sí? Es destrucción, es mucha destrucción. Sí, hermano Miguel. Cuando decía usted que nos quedamos callados, Amén. Pensando en cuanto a su pregunta de que Amén. Conocemos a las personas de afuera, ¿cuántos conocemos? Amén. Y que están destruidos. Y estaba yo meditando en que las personas que yo conozco, ninguno está destruido, todos son muy felices. Pero una cosa es de que son muy seguros de ellos mismos. Piensan a sí mismos que no ocupan de Dios. Entonces yo no quiero estar ni de parte de los destruidos, pero tampoco envidio cómo viven ellos. Porque ellos son los que habla la Biblia en el Apocalipsis, que son los moradores de la tierra, que aman la tierra, aman las costumbres, aman cómo viven y aquí se van a quedar. O sea, tú me estás diciendo... Son felices, pero están muy alejados de Dios por eso mismo. Sienten que todo lo tienen bajo control.
No, si tú les preguntas directamente, ¿eres feliz? ¿Sí? Total, así, ¿eres feliz? Ellos te van a decir que no son felices. ¿Te lo han dicho? Bueno, ¿sabes qué? Quizá en el momento que están viviendo, quizá en el momento que están viviendo, hermano, sí sean felices en ese momento. Porque dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, quizá vivan en un momento donde sí están disfrutando su economía, su familia. A mí me ha tocado ver gente que tiene dinero y que está muy bien. Es más, gente millonaria y dentro de la familia, que tienen dinero que ellos no necesitan. Ellos les llega fácil, mínimo al mes, les llegan 20,000, 30,000 dólares de sus economías. Les llegan así, sin meter las manos. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de vivir. Ahí es donde dices, wow, pues no, que el dinero es la felicidad. O sea, sí conozco gente así. Y dice la palabra, sin mí nada podéis. Quizás sea un tiempo están disfrutando. Pero la palabra mentiría cuando dice, sin mí nada vas a poder hacer. Yo lo he visto gente que sí, por un tiempo están todo bien bonito. Pero al rato viene la destrucción cuando no nos entregamos a Dios y no le dejamos a Dios que maneje nuestras vidas. ¿Sí me explico? Y una felicidad pasajera. Una felicidad ficticia se llama. ¿Sí? Entonces, sí, lo vamos a ver. Y yo tengo un dicho. Yo digo, en el camino vamos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, hermano Miguel, tú conoces gente que tiene economía, tiene cosas, y a lo mejor los ves. Pero acuérdate de este dicho que yo digo, en el camino vamos, y en el camino se va viendo cómo se cayeron, se pasó esto, pasó aquello. Entonces, porque la misma palabra nos lo dice, sin mí nada vas a poder hacer. Y sí, la gente cree que va a poder hacerlo sin Dios, pero al final no lo hace. Sí, hermano Mario. Yo me identifico con lo que dice el hermano Miguel. Ajá. Yo lo entiendo que es algo carnal. La gente se enfoca en lo que tiene y en su capacidad, en su carne, en que yo tengo yo. Y sí te dicen, soy feliz, pero ¿cuántos atletas, hermano, que vienen desde abajo? Por ejemplo, hay boxeadores hay uno especialmente de México que dice, cuando yo estaba en la cumbre, yo estaba triste, yo pensaba que a mí el dinero me iba a ser... No, o sea, eso ya es un sentimiento carnal de superación propia. Dice Pablo, habrá amadores de sí mismos. Entonces, y ahí entra lo que usted dice, o sea, sin Dios no podemos sin Dios no puedes hacer nada. No, y de hecho, ¿te acuerdas se acuerdan cuando pasamos por Proverbios? Que decías mejor comerte un plato sencillo, ¿sí? Que comer manjares y estar en un lugar donde no hay paz, no hay felicidad. Entonces, es eso. Se ve como si hay que buscar a Dios y para que estemos bien delante de Dios, amén, y que las bendiciones de Dios puedan venir sobre nosotros. ¿Alguien más? Son todas las preguntas. Ya estábamos en el versículo, ¿qué? Versículo 11. Dice, hasta que no se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que les dice, espérense, tranquilícense, les da vestiduras blancas y les dijo, espérense para que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos. O sea que hasta que no lleguen todos, Dios no puede hacer nada todavía en ese momento. Amén. Hasta que no lleguen todos, entonces ya va a venir la destrucción. Versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como como sangre. O sea que cuando se abre este sello, fíjense las cosas que van a venir. Dice, cuando abrió este sello hubo un gran terremoto. Y el sol se puso como negro de tela de silicio. Vamos a ver esto. Miren, los últimos años, hasta el 1970, se registraron 2,650 terremotos en el mundo, ¿sí? Y dice, y esos terremotos, su más grande longitud o de fuerza llegó hasta los 8 grados Richter.
En el año 2000 se registraron 22.256 grandes terremotos de esa misma intensidad. O sea, el más grande que llega a veces hasta los 8 grados. Y ya 8 grados ya hace un destrozo en muchos lugares, ¿verdad? Esto quiere decir que los terremotos también van aumentando cada vez más de fuerza, ¿sí? Entonces, dice que este terremoto será tan grande que afectará, fíjense, dice que afectará, porque está hablando ahí, dice que, fíjense, en el 12, dice, hubo un grande terremoto, tan fuerte va a ser ese terremoto que va a afectar a la luna y al sol y a la luna, porque el sol ahí se empieza a poner negro como tela de silicio. ¿Saben? Esta palabra de silicio, ¿de dónde viene? Esta palabra de silicio viene, habían unas cabras que se llaman sicilianas, allá en el Medio Oriente, y son totalmente negras. ¿Sí? Y esa tela, esa lana que sacaban de esas ovejas negras, son ovejas o borregos negros, hacían ropa en ese entonces hacían la ropa para los que estaban en luto. Amén. Entonces, por eso se usa mucho hasta hoy en día que la gente se viste ¿de qué? De negro, ¿sí? Entonces, de ahí viene todo ese tipo de cosas. Entonces, dice que el sol se puso como tela de silicio. ¿Cómo se va a poner el sol? Negro, oscuro. O sea, va a haber tan grande terremoto que hasta el sol se va a poner oscuro. Dice, va a ser tanta la oscuridad, se cree que va a ser es una explosión. Se cree, hablando de explosiones. ¿Y ya me asusté? ¿Mande? Sí fue una explosión muy fuerte. Un choque a lo mejor. No fue explosión. Pero bueno, no nos llegó hasta acá. No entro, dígame. Mejor déjenme parar esto. No, seguimos. Soy explosión. Se cree que esta oscuridad se deba a fíjense, a ese grande terremoto que sea una inmensa nube de polvo, incendios, erupciones, volcánicos. Todo eso se va a desarrollar en ese sexto sello, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo va a haber destrucción. Va a haber destrucción. Cada sello que se va abriendo va viendo destrucción de una manera, va viendo destrucción de otra manera. Y dice, y la luna se puso como toda de sangre. ¿Han escuchado que en los últimos años dice que las lunas de sangre? Pues ya nos está dando un panorama de que sí se va a poner como... Todo ese tipo de cosas hacen que la luna se vea así como sangre. A ver, alguien que me lea Joel 2:10. ¿Qué dice por ahí Joel 2:10? Rápido, los que son rápidos, si me pueden leer ahí, Joel 2:10. Si lo tienes, levántate y dilo. Si lo encuentro yo les gano, ¿eh? Ya lo anoté. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán. Aquí es en Joel. O sea, fíjense cómo ya nos da indicios de que sí puede ser posible. Joel dice, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, ya no van a resplandecer. O sea, eso es parte también de destrucción que nos está hablando Joel. Joel, fíjense, Joel nos habla por acá también de destrucción, de lo que puede pasar en el futuro. Esa es una. También hay Isaías 13:10, no lo busquen, apúntenlo si quieren. Ezequiel 32:7 y 8, ese tampoco lo busquen. Nos dice lo mismo, cómo va a haber ese tipo de cosas en el cielo. Sí, hermano Mario. Ahorita que hablaba de los terremotos, Amén. Recordaba que el terremoto de Chile del marzo 11 del 2010 fue de 8.8. Wow. Y ese terremoto, hay registros de que sacó a la Tierra de su eje alrededor de 8 centímetros o 3 pulgadas. Me quedé entonces hasta el 8, ya es 8.8. Ya van aumentando, es lo que decíamos, van aumentando los terremotos. Y dice que este será grandísimo. Tiene la NASA ese registro, hermano. Lo creemos. Van aumentando, es lo que decimos, van aumentando los terremotos y aquí nos habla de ese grande terremoto. Y luego dice versículo 13, ¿y las estrellas qué? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea que
Dice, y las estrellas del cielo que cayeron sobre la tierra. ¿Se imaginan cuánta destrucción va a ser todo eso? ¿Sí? Les voy a hacer una predicación más adelantito, va a ser un domingo, les voy a pasar un documental que nos habla de todo esto. Que ya ahora es posible, la ciencia nos está diciendo que es posible. Hace años atrás, muchos teólogos decían, no, es que esto es medio difícil de explicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no llegaban al conocimiento que tienen los teólogos. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de los hoyos negros? Les quiero pasar, ese lo vamos a pasar aquí. Ese nos va a enseñar que todo esto es posible. Y ya dicho por científicos. Entonces, aquí estoy queriendo trabajar en esa área, en ese trabajo, lo vamos a hacer. Para que veamos cómo todo esto que estamos diciendo ya es posible. Hace años atrás, hace 20, 30 años atrás, muchos teólogos decían, es un poco difícil explicar esto. ¿Cómo irá a ser? No sabían cómo se iba a dar. Pero ahora con la ciencia, todo lo que han estado descubriendo, es posible que todo esto pase. Que todo esto pase. ¿Sí? Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte, o sea, van a caer estrellas, va a haber un fuerte terremoto. Versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Esto lo vamos a ver en ese documental. ¿Sí? Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Se va a hacer como un rollo. Esto ahora los científicos le llaman espaguetización. ¿Puede ser posible todo esto? Que la Tierra se estire, ¿sí? Se estire y se destruya toda totalmente. Entonces, wow, hace 30 años los que predicaban era difícil explicar esto. Ahora nosotros tenemos muchas herramientas con que saber si es posible. Y esto lo quiero hacer un domingo porque no todos los que vienen el jueves vienen el domingo. Entonces, para pasarles esta información y que nos pongamos a pensar, hermanos, que esto es una línea muy delgada que se puede dar, que ya se puede dar. Científicamente, todo lo que está diciendo aquí la palabra se puede dar. ¿Cómo es de que la tierra, versículo 14, cómo es de que la tierra se va a desenrollar como un rollo y todo monte y toda isla se removió de su lugar? Pues sí, todo se va a descontrolar, ¿sí? Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ustedes saben que los ricos y poderosos, ellos pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cuando ellos vean que todo eso está pasando, de hecho, ¿por qué creen que están mandando naves a Marte? ¿Y por qué creen que están mandando estaciones espaciales a la Luna? Están haciendo una estación espacial. Allá hay una estación espacial, ¿verdad? Están mandando naves a... ¿Por qué creen que están haciendo esto? A ver, alguien dígame, una idea. Para escaparse de la gran tribulación. Exacto, para escaparse. Y quizá ni piensen en la gran tribulación, hermana. Quizá ellos digan, cuando aquí haya un problema mundial y que venga todo esto y cosas raras y cosas así. De hecho, gente está construyendo búnkers. ¿Sí se han oído eso? Búnkers en el fondo de la tierra, ¿sí? Para meterse ahí y que si pasa algo, ahí vamos a estar metidos. Dice la palabra de Dios. A Dios no se le esconde nada. Dice, aunque te remontes a las estrellas, de allá te voy a bajar. Fíjense cómo Dios nos conoce. Dios conociendo todas las edades, dice, nos está viendo que vamos a ir a Marte y lo vamos a colonizar, porque eso es lo que quieren, ¿verdad? Vamos a colonizar Marte y que podamos vivir allá, pero lo están haciendo por eso. No es tanto por la ciencia, es porque los ricos y poderosos quieren escapar de aquí y si la tierra se destruye, nos vamos allá y hacemos una colonia allá arriba. Amén. Pero dice Dios, aunque te remontes a las estrellas, de allá te voy a bajar. No le podremos esconder a Dios. ¿Alguien tiene preguntas? Hermano Tomás. Hermano, ahí en ese versículo donde dice
que los ricos y poderosos Ajá. responden y dice que le dicen que se les caiga y que los maten porque no quieren ver la presencia de Dios. Ahí están los ricos que en la actualidad dicen que no necesitan a Dios, que ellos, su dinero es su felicidad y que no necesitan a Dios. También sí. Y aquí nos está diciendo que ellos se van a estar expandiendo porque ya no aguantan lo que está pasando. Ya. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Porque la gente dice, no, en las peñas de los montes son muy fuertes, ahí no nos va a pasar nada. Dice, y decían, dice versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces se van a acordar que, yo escuchaba esto, escuchaba que esto iba a pasar, porque mucha gente conoce cosas del Apocalipsis, y van a decir, dice, escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amén. Sí, hermano Mario, por ahí. No, hermana Isabel. Sí. A ver, hermana Isabel. Uno. Las damas primero. Entre lo que estamos peleando ya se me olvidó la pregunta. Pues terminen de pelear. Si lo... Ahorita te acuerdas. ¿Ya? ¿Ya te acordaste? ¿No? No, ¿qué pasa, Mario? ¿En serio se me olvidó? Se te olvidó. Dicen que cuando estás llegando a la vejez. Yo también sé. Que hay tres cosas, que hay tres cosas donde notas que ya te está llegando la vejez. La primera es, ¿cómo es? La primera es que estás perdiendo, hay dos cosas. La primera es que estás perdiendo la memoria y la segunda ya se me olvidó. Ya. Quiso dejar sola la semana. No la quise dejar sola. Seguimos adelante, hermano Mario. Ahorita que hablaba de lo que están haciendo en Marte, Ajá. a la ciencia, la NASA ha aceptado datos de la Biblia, como el día que cuando Josué ora y Dios detiene el día, ya lo aceptaron. Pero la ciencia sigue que el calentamiento global y todo va a destruir la Tierra, entonces ellos dicen nos vamos. Ellos no toman todos los datos del Apocalipsis. Pero la palabra es clara y nos enseña que ni siquiera van a alcanzar a subirse a la nave cuando... Ya. No, y lo dice, aunque te remontes a las estrellas de allá, te voy a bajar. O sea, a Dios no le podemos esconder, nadie se le puede esconder. De la grande ira de Dios, nadie se le va a poder esconder. Dice, el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Va a llegar el gran día. El gran día de la ira ¿de quién? De la ira de Dios. Así es que, miren, nosotros podemos estar estudiando Apocalipsis y tener buen humor todavía. Hay gente que nunca ha oído del Apocalipsis, ¿saben qué? Estarían temblando. Ay, ¿cómo es todo eso? Mi esposa, de hecho, me dice que ella, antes de ser cristiana, ella leyó todo el Apocalipsis y que terminó frustrada, terminó espantada. Ella no era cristiana. Ella simplemente lo leyó porque tenía una Biblia y dijo, voy a leer el Apocalipsis. Lo leyó y me platica, antes de ser cristiana, me platica que dice, wow, yo terminé frustrada, terminé espantada y terminé diciendo, Dios, fíjense, Dios, ¿por qué? ¿Para qué nos formaste? ¿Para que vengamos a terminar en todo esto? O sea, ¿es cierto o no es cierto? ¿Para qué nos formaste? ¿Para que vengamos a terminar en toda esta destrucción? ¿Nos vas a destruir así? Eso era antes de conocer a Dios. Sí. Sí, porque yo entendí la destrucción que iba a venir, más no entendí la salida. Nadie me había dicho, puedes evitar todo esto. Amén. No era cristiana, no entendía que había una salida. ¿Y saben qué? Nosotros sí conocemos la salida, ¿verdad? Amén. ¿Queremos que esa salida esté abierta para nosotros? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Por eso les digo, ¿saben qué? Leemos Apocalipsis y lo podemos leer hasta con tener humor, porque decimos esto, y gracias a Dios. Recuerden Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados, ¿eh? O sea, somos doblemente bendecidos de conocer todo esto. ¡Wow! Dios es tan bueno que nos dice, ten cuidado con la zanja porque te vayas a caer. Amén. Así es que Dios es bueno. Dios es bueno y nos quiere librar de todo esta destrucción. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor en esta noche, Señor, ayúdame, Padre Santo, ayúdanos a seguir con nuestras vestiduras blancas, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, ayúdanos no sé, tú ahorita, piensa cuál es tu oración para el Señor en esta noche. Y eso, yo creo que decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Somos débiles, no somos fuertes a veces, somos seres humanos, a veces tenemos debilidades, a veces tenemos cosas en nuestra vida que no nos ayudan a seguir adelante, pero si le pedimos a Dios, Él nos va a ayudar, Él nos puede ayudar a ser fuertes, amén, a ser fuertes y a salir adelante. Así es que le vamos a pedir en esta noche, si los que quieran venir a hacer una oración conmigo, vénganse para acá enfrente y le vamos a pedir al Señor, Señor, danos fuerza. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza, danos sabiduría, Señor. Cómo cuidarnos. Cómo podemos seguir adelante, Señor. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar en esta noche. Le vamos a pedir eso al Señor.